bendecimos, Señor. Levante sus manos un momento, dígale, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Que esta alabanza, que esta adoración llegue a tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Y qué bueno que decidió venir esta mañana. Si Dios nos da la vida, nos veremos hasta el 31 de diciembre en nuestro culto especial de fin de año. Mientras tanto, vamos a cantar uno de nuestros himnos, el número 14, por favor. Guarda el contacto, número 14. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto. En el mundo hay tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que en el mundo a Cristo puede en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Supremo Rey. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. El contacto con el Salvador, deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Todos, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Amén. Guarda el contacto. Como siempre hemos dicho, hermanos, estos son himnos
que fueron inspirados a personas de Dios para que la iglesia los cantara. Son himnos que no pasan de moda, no deberían de pasar de moda, aparte de que forman parte de nuestra identidad. La himnología forma parte de nuestra identidad y casi es obligatorio para todas las asambleas de Dios que nosotros los cantemos. Así que esta mañana siéntase usted contento de poder estar en la casa del Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que ya andan de vacaciones, ¿verdad? No sé si andan por ahí, se quedaron por acá. Lo cierto es que no vinieron a la casa del Señor. Pero usted y yo que estamos acá, disfrutemos este tiempo en la presencia del Señor. Previo a darles la prédica de esta mañana, queremos anunciarles de que hoy estrenamos nuestras transmisiones en vivo. Así es que le mandamos un saludo muy pero muy especial a todas las personas que nos siguen a través del Facebook. Hoy por Facebook comenzamos. Dentro de poco ya estaremos en TikTok y de ahí quién sabe dónde más. Pero donde sea que nos puedan ver, pues les mandamos un cordial saludo. Démosle un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través del Facebook en esta mañana. Y bueno, un saludo, mis amados hermanos, para todos acá en el área donde está nuestra iglesia, en Guatemala y más allá de Guatemala, porque estamos llegando también a Estados Unidos, estamos llegando a parte de Europa también, donde quiera que tengamos seguidores. Queremos hacer de su conocimiento también que el día de hoy estamos estrenando la página que va a ser oficial de nuestra iglesia Asamblea de Dios El Paraíso. Por lo tanto, le invitamos a que usted nos mande ahí su solicitud de amistad, nos siga y con mucho gusto, si le conocemos, le vamos a dar a aceptar. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que algunos perfiles no traen foto, otros traen unos nombres así todos medio raros, entonces háganoslo saber. Dios bendiga a nuestro equipo de multimedia, que ahora lo conforma solo hermano Miguelito, con la ayuda de hermano Miguel. Pero dentro de poco ya tendremos a un grupo más grande de multimedia. ¿Cuántos se alegran, hermanos, esta mañana por todo lo que Dios está haciendo en Asamblea de Dios El Paraíso? Amén. Como hemos dicho, que hay nuevas oportunidades cuando llegan los cambios. Los nuevos cambios traen nuevas oportunidades. Bien, esta mañana, mis amados hermanos, voy a tratar con ustedes un tema que es, bueno, no debería, pero la iglesia, o por lo menos un sector de la iglesia, lo ha complicado. Y es el tema de la Navidad. Voy a hablarles acerca de un acercamiento a la Navidad desde la perspectiva bíblica. El tema de la Navidad, ya sea por posturas teológicas, ya sea por criterios personales o por cualquier otra circunstancia, el tema de la Navidad se convirtió desde hace un tiempo en un tema de debate, en un tema de discusión. Tal es el caso que muchos cristianos han llegado a romper relaciones por el asunto de la Navidad. Yo quisiera, mis amados hermanos, comenzar con ustedes esta mañana dejándoles un pasaje de la Biblia que no está acá en la presentación. Esto es muy aparte. Quiero que por favor busquen en su Biblia Primera a los Corintios 11:16. Primera a los Corintios 11:16. De a poco nos vamos a ir acostumbrando a ver nuestras pantallas. Ahí en las pantallas les va a ir apareciendo los textos, hoy la presentación. Entonces, la letra de los himnos, acostúmbrese usted a las pantallas, ¿ya?
siempre que tengamos un momento como este, vaya acostumbrándose y dirigiendo su vista a las pantallas. En la versión Reina Valera 1960, el apóstol Pablo, tratando un asunto de discusión dentro de la iglesia, les da la siguiente recomendación y les dice: con todo esto, es decir, con lo que anteriormente les he dicho, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni quienes, ni las iglesias de Cristo. Al tratar el asunto de la Navidad, yo quiero comenzar con este texto. Con todo esto, es decir, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se dirá todavía, con todo lo que las personas puedan creer o dejar de creer, la recomendación es que si alguno, después de oír lo que esta mañana vamos a platicar, quiere ser contencioso, sígalo siendo. Pero la Biblia dice: nosotros no tenemos tal costumbre. En Asamblea de Dios El Paraíso no tenemos la costumbre, esperaría yo, de ser contencioso por cuestiones como esta, y tampoco, vea qué interesante, las iglesias de Dios. Quienes tienen la costumbre de ser contenciosos, entonces, no son las iglesias de Dios. A eso póngale mucha, pero mucha atención. Ahora sí, comenzamos, hermano Miguelito. Un acercamiento a la Navidad desde la perspectiva bíblica. Y a manera de introducción les dejo lo siguiente. El tema de la Navidad, vea pues, no debe de ser visto ni abordado desde una perspectiva reduccionista. La perspectiva reduccionista es aquella que reduce todo el asunto cristológico. Es decir, todo lo que tiene que ver con Cristo lo reduce a la muerte y resurrección. No en el sentido de que la muerte y resurrección no sea importante. De hecho, la muerte y resurrección de Cristo se convierte en algo demasiado importante para la iglesia. Pero la cristología como tal, que es la doctrina de Cristo, no se reduce a la muerte y resurrección, sino en un concepto holístico. Por concepto holístico queremos decir integral, del todo, que abarca la totalidad. Hablar de la doctrina de Cristo solamente desde la perspectiva de su muerte y de su resurrección es muy reduccionista. La cristología o doctrina de Cristo es amplia y esto abarca la profecía, el cumplimiento de la profecía, que es la encarnación o nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Ve qué interesante, cuando hablamos de la cristología, hablamos desde la profecía, desde el ministerio de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Por supuesto que aquí está incluida la ascensión y también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Las consideraciones que parten de una visión parcializada, basada en fechas y celebraciones, con trasfondo religioso legalista, van en menoscabo de uno de los eventos y símbolos más importantes de la cristiandad, que es la encarnación. ¿Qué dice Juan 1:14? Ahí está el texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema de la Navidad, hermanos, no debe abordarse primero desde el punto de vista de fechas, de tradiciones, de celebraciones, porque la natividad trasciende a fechas, a celebraciones, a lo que usted quiera. Tiene que ver con la encarnación. La encarnación es el acto por medio del cual Dios se hizo hombre. Y ahí, como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Las concepciones legalistas religiosas parten desde fechas
y hacen un análisis histórico de las fechas para concluir en que Jesús no nació el 25 de diciembre. Que el 25 de diciembre es una fecha pagana. Que esta fecha tiene que ver con la adoración al sol y tantas cosas que se dicen. Pero en este sentido, mis amados hermanos, la encarnación tiene que ver mucho más con una fecha. Tiene que ver más que una celebración. La cristiandad, o es decir, el cristianismo, tiene muchos símbolos. Símbolos que la identifican, que la hacen particular. Y cuando hablo de la cristiandad, hablo de todo el mundo cristiano. Y el mundo cristiano estableció ciertos símbolos para que los identificara dentro de un mundo que amenazaba los cimientos bíblicos, teológicos de la cristiandad. En ese sentido, la iglesia estableció, por ponerles algunos ejemplos, la cruz como símbolo del cristianismo. Pero hoy en día, la misma iglesia ataca la cruz. Estableció un pececito que tenía el nombre de Ixus, que era el nombre de Jesús, y ahora lo atacan y hasta han llegado a decir de que es un símbolo diabólico, un símbolo católico. Tal vez, hermano, las concepciones religioso-legalistas de la Navidad tienen que ver con el hecho de que la iglesia evangélica trata la manera de despegarse de la iglesia católica. Entonces, al quererse despegar de la iglesia católica, atacan símbolos que no son propios de la iglesia católica, sino de la cristiandad en general. La cruz no es un símbolo de la iglesia católica, la cruz es un símbolo de la cristiandad. El pez no es un símbolo de la iglesia católica, es símbolo de la cristiandad. Y cuando se establece la fecha de la natividad, no se hace con el objetivo de celebrar al sol, sino de proponerle a la iglesia una celebración que había pasado desapercibida, que era la celebración de la encarnación, del hecho de que el Verbo se hizo carne. En ese sentido, mis amados hermanos, si la iglesia evangélica parte de una concepción legalista, religiosa, para no celebrar la Navidad, por el afán de quererse despegar de la iglesia católica, la iglesia evangélica o quienes se oponen a la celebración de la Navidad deberían de apartarse de otros actos que también son paganos, como por ejemplo el aguinaldo. El aguinaldo no está en la Biblia, es pagano. Pero fíjese qué increíble que muchos de los que se oponen a la Navidad reciben su aguinaldo. Eso es un acto profundo de hipocresía. Entonces, no celebro la Navidad porque es pagano. Entonces le digo a mi patrono, perdone, no recibo el aguinaldo porque es pagano. Deberían de oponerse también a las vacaciones. Las vacaciones son paganas. Pero yo no escucho a ningún cristiano que se oponga a la celebración de la Navidad renunciar a su derecho de vacaciones, renunciar a su derecho de aguinaldo, renunciar. No, entonces, mis amados hermanos, parece que no hay una consecuencia entre lo que decimos, entre lo que creemos y lo que hacemos. Si las concepciones legalistas parten del hecho de apartarse de la iglesia católica, porque la iglesia católica paganizó la celebración de la Navidad, entonces la iglesia debe apartarse de todo este tipo de cosas también, que también son paganas. Y ahí le puedo mencionar otras cosas paganas dentro de las iglesias. Llenar el altar de flores es pagano, eso no es cristiano. Eso es pagano. De la iglesia católica, llenar el altar con el montón de flores donde uno ni se ve, eso no es cristiano, eso es pagano. Poner el montón de cortinas dentro de las iglesias, eso no es cristiano, eso es pagano.
Entonces vean ustedes, mis amados hermanos, que no se puede atacar una situación cuando estamos en la práctica de otras. La Navidad, su celebración es más que una fecha, es más que una fiesta, es el reconocimiento de que el Verbo fue hecho carne. Les pongo un ejemplo. Ahorita, y vean qué interesante, me llamó mucho la atención el hecho de que al día de hoy un buen sector de la iglesia evangélica sigue peleando con la iglesia católica. Y mientras pelea con la iglesia católica, se está levantando una religión que, sin hacer demasiada bulla, está socavando los cimientos de la iglesia evangélica. Se le está dando el nombre de los nuevos conquistadores, el Islam. Se está islamizando el mundo entero, Europa. Hermanos, en Europa el Islam está pegando tan fuerte que la gente ni cuenta se da del daño que el Islam le está haciendo a la iglesia. Y la iglesia en Guatemala sigue su lucha contra la iglesia católica, y el Islam se está metiendo por acá. Ha llegado incluso a las leyes, a obligar a las mujeres a usar la burka, que las mujeres europeas que no son árabes se vistan con burka. Y eso está llegando acá. Yo he encontrado en Guatemala mujeres nacidas acá que ya solo los ojitos se le ven ahí nada más. Y la iglesia evangélica no está diciendo nada. Italia y su primer ministro en Italia está luchando contra Europa y contra el Islam para tratar de regresar a Italia los símbolos del cristianismo, porque el Islam los está quitando, se los está llevando. Entonces, al día de hoy en Italia, en vez de ver cruces, porque ya el Islam ha quitado las cruces y le vendió a la gente la idea de que la cruz es un símbolo satánico, de que la cruz acá, de que la cruz allá, y quitaron la cruz. Lo increíble de todo esto, hermano, que si usted ha visitado alguna iglesia evangélica en los Estados Unidos, incluso en las asambleas de Dios, usted verá allá atrás una cruz, porque los hermanos allá han sido un poquito más listos que nosotros, ¿verdad? Se dan cuenta de que la cruz no es símbolo de la iglesia católica, es símbolo del cristianismo, y nosotros somos cristianos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Islam? Quitar todo eso. Italia, ahora, para estas Navidades, ha llevado el nacimiento de Cristo, el pesebre, a todos lados, y ya ha tapizado centros comerciales y lugares públicos con el pesebre. Entonces muchos evangélicos hasta se persignan al día de hoy cuando ven un pesebre y dicen: esto es de la iglesia católica. ¿Qué está haciendo Italia? Decirle a la gente: señores, aquí no somos árabes, aquí no somos musulmanes. El pesebre no es un símbolo de la iglesia católica, el pesebre es un símbolo del cristianismo. Italia se define como cristiano y la gente tiene que volver a creer en el cristianismo. Me llamó mucho la atención, hermanos, porque acá nosotros, lejos de contrarrestar al mundo musulmán, que son terroristas en su mayoría, hermano, lo que están haciendo es irse de lado y quitar los símbolos del cristianismo. Ahora, con esto no quiero decir que si usted quiere o no quiere celebrar, lo haga o no lo haga. Eso es un criterio muy personal. Pero recuérdese del texto con el que comenzamos. Si alguno tiene tal costumbre de ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Cristo. Sigamos. Comencemos con la profecía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la encarnación? Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo le dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. Ahora, ¿de quién está hablando aquí la Biblia? Aquí no se habla de Mahoma, aquí no se habla de Confucio, aquí no se habla de nadie más. Se habla de Cristo, el Mesías. Entonces la profecía anuncia
direcciona hacia Jesucristo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermano, Navidad viene de natividad. Natividad significa nacimiento. Entonces la profecía acá está hablando del nacimiento. Pero cuando vamos a Miqueas 5, 2 al 4 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Vea qué interesante. Isaías habla de que el nacimiento de Jesús sería a través o por medio de una virgen. Miqueas nos dice que el Mesías habría de nacer en Belén, que está en Judá. Y luego dice: pero dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. La profecía tanto de Isaías como de Miqueas están dirigidas exclusivamente a Jesús. Cuando usted ve el relato de los sinópticos de Mateo y de Lucas, ellos nos llevan precisamente a el cumplimiento de estas profecías. De hecho, María, dice uno de los sinópticos, que se halló que concibió por medio del Espíritu Santo. Y luego otro de los sinópticos nos dice que fue en Belén. Sigamos, por favor. Vean lo que dice Isaías 1:5, 1:1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esta es una profecía mesiánica, es decir, una profecía que está direccionada hacia el Mesías, hacia Jesús de Nazaret. Estos textos nos hablan, mis amados hermanos, nos dicen respecto de que el nacimiento del Mesías se concreta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La anunciación. Primero la profecía. Está profetizado. El Mesías habría de nacer de una virgen. El Mesías habría de nacer en Belén. El Mesías habría de ser ungido. De hecho, Mesías es ungido. Lo mismo en hebreo, lo mismo que Cristo en griego es ungido. Y el capítulo 61 de Isaías, el Señor dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que Jesús de Nazaret, en él se cumplen las profecías. Él es el Mesías, él es el ungido de Jehová. Vea qué interesante lo que Lucas nos dice en cuanto a la anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué dijo Isaías? He aquí que la virgen concebirá. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Y qué dijo Isaías? ¿Cómo habría de llamarse? Emmanuel, Dios con nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos a Gabriel, el ángel, el mensajero, presentándose a una virgen desposada, es decir, comprometida. Todavía no se ha casado, está comprometida en matrimonio con José. Y la profecía dice que el santo ser que se llamaría Emmanuel, y que sería el ungido, y que tendría una misión, habría de nacer en Belén, que era hijo de una virgen. Y aquí el ángel se lo da a entender a María. La próxima. Ya tenemos la profecía, ya tenemos la anunciación del nacimiento. El nacimiento fue profetizado. Ya el ángel se presenta ante María para decirle y darle pormenores de cómo habrían de darse los sucesos respecto al nacimiento. Ahora veamos la encarnación de Cristo. ¿Qué debemos de entender por encarnación? Mientras celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, un término clave que debe de ser parte del vocabulario de todos los cristianos ortodoxos es encarnación. La natividad de Cristo es la encarnación del Hijo de Dios como Jesús de Nazaret. En el manual de Westminster para la teología patrística, el teólogo ortodoxo, el padre John McConaughey, comienza su definición bajo una entrada bastante larga de este término y lo define así: la encarnación es el concepto de la palabra eterna de Dios, el Logos, Juan 1:1, que se hace carne. La palabra se hace carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego dice logos, se traduce verbo, se traduce palabra. Es una alusión a Cristo. En el principio era Cristo, Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Este verbo que se hace carne dentro de la historia de la salvación de la raza humana, la encarnación no se refiere solamente al acto en sí mismo, como la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen o el acontecimiento de la Natividad. Representa de manera general todo el nexo de eventos en la vida, enseñanza, sufrimientos y glorificación del Señor, considerados como la actividad eterna y encarnada de la palabra. ¿Qué es encarnación en español? En términos sencillos, Dios haciéndose hombre. Dios vaciándose de su gloria y haciéndose hombre, viniendo como hombre. Era la forma en que Dios podía darse a conocer. Entonces la Navidad o Natividad tiene que ver con la encarnación. No tiene que ver tanto con fechas. La fecha no es importante como el acontecimiento. El acontecimiento es lo importante. Y cuando la iglesia se opone a la celebración de la Natividad, más allá de las fechas, se está oponiendo a uno de los eventos más importantes de la cristiandad, la encarnación del Verbo eterno. Y como siempre he dicho, sin pesebre no hay cruz. Sin pesebre no hay cruz. ¿Cómo dije? Sin pesebre no hay cruz. No puedo celebrar la muerte de Cristo obviando su nacimiento, porque no hay muerte, no hay ministerio, no hay pasión ni resurrección si no hubo nacimiento. Para que el ministerio, para que la pasión
para que la resurrección de Cristo se hiciera efectiva, era necesaria la encarnación. Y si la resurrección y todo lo que ella dije es importante, no lo es menos la encarnación, porque a través de la encarnación el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé para usted, pero para mí es importantísima la pasión de Cristo, pero también lo es su encarnación. Y repito entonces, sin pesebre no hay cruz. No se puede llegar a la cruz sin el pesebre. No puedo hablar de la muerte de Cristo sin su encarnación. Entonces vea que esto es más que una fecha. Hermano, dicen algunos que él no nació en el 25 de diciembre, pero yo no veo a nadie en el mundo celebrar el nacimiento de Cristo en septiembre. Por lo menos en Guatemala, septiembre nosotros celebramos ¿qué cosa? La independencia. ¿Qué tiene que ver la independencia de España con el nacimiento de Cristo? A los que se oponen a la Navidad y a la celebración, que esta no es la fecha, pero yo no los veo ¿qué? Celebrando en el mes de octubre, en el mes de septiembre, porque lo más probable, dicen algunos, que haya nacido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Pero el 15 de septiembre es la festividad patria aquí en Guatemala y en Centroamérica. Entonces no veo a nadie diciendo gloria a Dios en las alturas. Al contrario, cantamos el himno nacional. Pero bueno, con todo eso, cualquier opinión es muy respetable. Si alguien no quiere hacerlo, se respeta su opinión, pero también exigimos que se respete la opinión de los demás, de los que sí, por lo menos yo le doy gracias a Dios por la encarnación de Cristo, porque para mí no hay muerte en la cruz si no hubo nacimiento en el pesebre. Next. El versículo clave, que es la expresión clásica de la encarnación en el Nuevo Testamento, es San Juan 1:14. Ya lo vimos. Y el Verbo se hizo carne. Encarnación se deriva de la palabra latina en la carne. La palabra griega para encarnación sería sarcotenta, que significa hecho carne. Así que la palabra encarnación, la encarnación de la palabra de Dios es la encarnación de la palabra. Y aquí carne significa la totalidad de nuestra naturaleza humana. El Verbo ha asumido nuestra naturaleza humana, la ha unido entre sí en una unión indisoluble que restablece la comunión entre Dios y la humanidad. Vea qué interesante esto, mi amado hermano. La encarnación es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es decir, la hipóstasis del Hijo del Hombre. La unión en Cristo era 100% Dios, era 100% hombre. Y en esa unión que se da a través de la encarnación, tenemos, hermano, mire, la comunión entre Dios y la humanidad. Cristo no podía llegar a la cruz si no nace en el pesebre. No puedo celebrar los acontecimientos relacionados con la muerte de Cristo si no celebro su advenimiento. Algunos dirán, hermano, pero en la Biblia se nos ordena que celebremos la Pascua, pero la Biblia no me dice que no celebre la Navidad. Algo así como a mi primo, que lo invitaron a una fiesta de matrimonio. Iba para el matrimonio todo trajeado y le digo, ¿vos y te invitaron? No, me dijo. Entonces, pues no me dijeron que fuera, pero tampoco me dijeron que no fuera. Y fue. ¿Podía entrar? Sí, es que no le dijeron que no fuera. Entonces la Biblia no me dice celebre la Navidad, pero no me dice que no la celebre. Entonces, mis amados hermanos, la siguiente, por favor, Miguelito. El relato de Mateo. Pasemos al relato. Ya vimos la profecía, ya vimos la anunciación, ya vimos la definición de encarnación. Ahora veamos qué nos dice. Es que no está en la Biblia la Navidad. Claro que está en la Biblia. Desde la profecía, desde la anunciación, ya está en la Biblia.
La fecha no está. Pero es que la Navidad no es la fecha. La Navidad es el acontecimiento. ¿Me explico? No es la fecha, es el acontecimiento. Cristo nació, Él vino en carne. Y hay una sentencia. Y todo aquel que dice que Jesús no vino en carne, no es de Dios. Terrible, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Seguimos, la otra. Cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se recuerdan de la profecía? Sí, ahí está. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ven qué interesante cómo Mateo relaciona el nombre Jesús con el nombre profético Emmanuel. No está pensando en otra persona, sino en Jesús de Nazaret. Entonces Mateo, que le escribe a los judíos, les está diciendo: el Emmanuel prometido en Isaías, es el Jesús de este momento. En él se cumplió. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí no dice que haya sido Melchor, Gaspar, Baltasar, o por ahí se inventaron para ser inclusivos, para ser inclusivos se inventaron a uno moreno, porque los otros eran blanquitos de ojos azules. Entonces, para ser inclusivos metieron a un cuarto moreno. Yo pensaría que hay que meter un quinto para ser inclusivo, un chino, ya que los chinos están metidos en todo y ahora los carros son chinos, hasta los Toyota, dicen. Dice, oiga pues hermano, estos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Más inteligentes los magos que los evangélicos. Terrible, más inteligentes. Yo no celebro la Navidad porque es pagana. Pues unos paganos están viniendo a adorar al Señor. ¿Cómo la ve? ¿Por qué se quedan así? Hermano, esto viene porque como el sistema de la Iglesia Católica lo impuso. Hasta el día de hoy las fechas de Navidad, el calendario. Y todo el sistema que está aquí es católico. Entonces por eso es que muchos pues siguen o han oído de la fecha de pueblo de Israel, que es diferente, distinta. Sí, pero nosotros no somos judíos. Además, seríamos en el espíritu cristiano, o israelitas cristianos en el espíritu. Bueno. La iglesia cristiana. Sí, pero no somos ni judíos ni católicos. Allá no celebran Navidad. Sí, señor. Claro que sí. Sí, hoy mismo en Israel se está celebrando lo mismo. Ahora, como les dije, hermanos, si alejarse de la iglesia católica quiere, la iglesia evangélica, pues que se aleje del todo. Porque la iglesia tiene un montón de costumbres católicas. Muchas, pero muchísimas. Entonces aquí, como dije, el problema para muchos está en la fecha. Este no es asunto de fechas, es acontecimiento. No sé si queda claro eso. ¿Qué estoy tratando con ustedes? ¿Fechas? No, estoy tratando acontecimiento. Y el acontecimiento es que Cristo nació. Ahora, vea lo interesante de todo esto. Y aquí debemos ponerle atención, mis hermanos. Porque dice, vinieron unos magos del oriente. Estos no son cristianos.
Si la Navidad es pagana, dice la gente, mire hermano, la Navidad es pagana y la gente no está adorando al Señor. Los paganos adoran al Señor, yo diría como los pastores, gloria a Dios en las alturas, porque hasta los paganos reconocen quién es Jesús de Nazaret y la iglesia no. La iglesia empeñada en no. Entonces aquí dice que estos paganos vinieron a Jesús, ¿para qué? Para adorarle. El verdadero sentimiento de la Navidad es adoración. ¿Qué dije? Adoración. Vean, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén. ¿Se acuerdan de la profecía de Miqueas? ¿Qué dice Miqueas? Pero tú, Belén. Y aquí dice, habría de nacer en Belén, porque así está escrito por el profeta. Y aquí Mateo recoge la profecía y dice, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, ¿qué estamos dejando claro acá? Que Jesús de Nazaret, el centro de la celebración, su nacimiento fue profetizado, y tal como fue profetizado, y cuando nace, vienen unos individuos paganos que sí reconocen el nacimiento del Mesías, y no solamente eso, dice, el rey de los judíos que ha nacido, y venimos para adorarle. Entonces, repito lo que dije hace un momento, los paganos salieron más listos que muchos evangélicos, porque los paganos vienen y adoran al Señor, y muchos evangélicos se oponen a adorar al Señor, pero sí prefieren gastarse su aguinaldo pagano en tamales, en visitar familia y un montón de cosas que son paganas. Amén. ¿Cómo? Todo. Su aguinaldo también, sus tamales, sus uvas, es pagano. El asunto aquí no es que si es o no. Cristo nació. Él vivió. Él hizo milagros, murió y resucitó. Fue a la cruz, pero antes de la cruz vino el pesebre. Amén. Ahora, repito el texto con el que inicié. Si alguno quiere ser contencioso, dele. Pero nosotros no tenemos esa costumbre, y las iglesias de Cristo tampoco. ¿Verdad? Entonces, no hay ningún problema. Sigamos, por favor. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya. Bueno, esta es la representación viva de los Grinch de la Navidad. ¿Sabían ustedes que Grinch no odia la Navidad? No, Grinch odia a las personas que hipócritamente celebran la Navidad. Él no odia la Navidad, él odia a la gente que con hipocresía celebra la Navidad. Y aquí está el primer Grinch, porque lo que quiere él es ir y matar al niño, ¿ya? Para que yo vaya y adore también, dicen, ¿no? El primer Grinch. Y al ver la estrella, oiga pues hermano, quiero desde el punto, y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el niño? ¿Qué niño? ¿El de la profecía? ¿El de Belén? ¿El Emanuel? ¿Jesús? Ok. Ahora, mire qué interesante acá. Pongámosle atención a los detalles. Creamos lo que dice la Biblia, no lo que dice Chente, a donde va toda la gente. Ellos, habiendo oído hasta donde estaba el niño, y al ver la estrella, ¿qué hicieron? Se regocijaron. Pues, ¿por qué la gente
gente anda peleando, pues hermanos. Regocíjese, alégrese. Se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose. ¿Y quiénes eran estos tipos? Magos del oriente, paganos. No eran cristianos, tampoco eran judíos, para que digan, eran judíos. No, ni judíos ni cristianos, eran paganos, ya eran estudiosos de las estrellas, y vinieron, pero aún en medio de todo eso, reconocieron quién era Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y abriendo sus tesoros, fíjese pues, ahí hay 3 cosas: se regocijaron. Número 3, se postraron, lo adoraron. Número 3 dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Creo, hermano, que por lo menos deberíamos de aprender estas 3 cosas de estos individuos que vinieron. Se regocijaron con grande gozo al ver al Señor, le adoraron y le ofrecieron presentes. Ese es el verdadero sentir, no es la fecha, es el acontecimiento. En el mundo sin Cristo, el 24 y 25 de diciembre es la única fecha que aún dentro del mundo musulmán se les permite a los cristianos celebrar al Mesías. El 25 todo mundo tiene permiso de celebrar al Mesías, pero el 26 los matan. Primero los dejan celebrar y el 26 los matan por celebrar a Cristo. Para muchos cristianos aquí es cuestión de pleito. En el mundo musulmán es el único día donde se reúnen para darle gracias y gloria al Señor sin la amenaza de la muerte. Aquí es al contrario, es el día que los grinches de la Navidad, que se llaman evangélicos y hasta pentecostales, se reúnen para pelear, mientras que allá están dándole gracias a Dios. Deberíamos de aprender nosotros también. Amén. Next. El relato de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David. ¿Se recuerdan que a Jesús le decían hijo de David? Ahí está la profecía. Que se llamaba Belén. ¿Se acuerdan de la profecía? Mateo y Lucas, en tiempos distintos, están recogiendo la profecía. Mateo tiene conocimiento del Antiguo Testamento, es judío. Lucas es griego, es un historiador, pero coinciden los dos. Y dice, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sigamos con el relato. Aquí hay un cambio de escenario. Lucas no nos relata a los magos, eso lo hace Mateo. Pero Lucas nos relata y dice, había pastores en la misma región. O sea, no pastores como yo, pastores de ovejas. Pastores de ovejas, que guardaban las vigilias de la noche por sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron grande temor. Me quedo aquí. Si la natividad de nuestro Señor no es importante, ¿qué hace un ángel del Señor acá, presentándose ante los pastores? Si no es importante su nacimiento. Muchos grinches evangélicos no tienen en cuenta el nacimiento de Cristo. Pero si no es importante, ¿qué hace un ángel del Señor ahí? Si no es importante, ¿qué hace una estrella guiando a los magos para que llegaran donde estaba Jesús? ¿Qué hace un ángel del Señor diciéndole a los pastores, no temáis, porque yo les doy nuevas de gran gozo? ¿Qué es la Navidad entonces? Nuevas
de gran gozo. Ahí dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Y esto no es importante. ¿Qué hace una multitud de las huestes celestiales junto con un ángel diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Dice ahí que el ángel y las huestes celestiales alababan a Dios. Repito, los grinches de la Navidad deberían de aprender de esto. Los magos adoraron, se postraron, trajeron regalos. No eran ni judíos ni cristianos, eran paganos, pero reconocieron al Señor. Ahora tenemos a un ángel, ahora tenemos a una multitud de las huestes celestiales que alaban al Señor, y le dice a los pastores: estas son nuevas de gran gozo. Amén. Pastor, ¿y usted qué celebra el 25 de diciembre? No, yo no celebro el 25 de diciembre. Yo celebro que Cristo nació, que Cristo se encarnó, que aquel verbo se hizo carne. Y aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios ese día y los 364 días restantes, para darle gracias al Señor. ¿Por qué no hacerlo si hasta vacaciones le han dado los paganos a los evangélicos? Amén. No celebro, hermano, la Navidad. Tráigame su aguinaldo. Yo sí lo celebro. Écheme para acá su aguinaldo, eche la partida. No celebro, écheme sus vacaciones. Yo sí, como yo celebro, écheme sus vacaciones para acá. Écheme su aguinaldo y todo lo que usted quiera. Terrible, mis amados hermanos. Aprendamos de esto. Estoy insistiendo mucho en lo siguiente: no es la fecha, es el acontecimiento. No es la fecha, es el acontecimiento. Sin pesebre no hay cruz. Si los magos adoraron, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Si el ángel y las huestes celestiales alabaron al Señor y el nacimiento de Cristo fue nuevas de gran gozo, ¿por qué tendría que ser pleito o litigio para nosotros? Mejor sigamos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué es lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué dice?, se maravillaron de las cosas que les decía. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vea qué pasa con los pastores. Después de haber visto al Señor, volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cuáles son las acciones que nosotros vemos de estos dos escenarios? El escenario de los magos, estudiosos de las estrellas, adoración, reconocimiento de quién es Él. Las huestes celestiales, el ángel dando buenas nuevas, las huestes celestiales alabando al Señor, y los pastores volvieron glorificando y alabando al Señor. Dijo un hermano ahí en el Face: yo no celebro la Navidad porque los cohetes me afectan el oído. Pues que no quiere cohetes. El árbol es del diablo, dijo un hermano. Y el otro le contestó: el árbol es mío, yo lo compré. Si el diablo quiere el de él, que lo compre, en el mercado venden. ¿Y sabes hasta dónde llegan los hermanos? Los primeros cristianos no celebraban la Navidad con luces. ¿Y cómo iban a celebrar con luces si Tomás Edison y toditos esos científicos no se habían inventado la luz? Hágame la campaña, hermano.
Es que no habían luz. ¿Y cómo iban a haber luces si esto es reciente? Pero hasta eso llegan los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, y les tengo una noticia. El árbol es pagano, dicen algunos hermanos. Las fogatas que hacen en las iglesias son más paganas que el árbol. Y las hacen. ¿Ya se dio cuenta? Pero dígame usted de las fogatas, ¿quién dice algo? Hacen fogatas aquí, hacen fogatas por allá. No ponen el árbol, pero hacen fogatas. Y si el árbol es pagano, las fogatas son más paganas todavía. Porque esas sí tienen un trasfondo horrible. Horrible, de adoración satánica. Pero ya ve cómo es la iglesia del Señor. Sigamos, Miguelito. Conclusión. Ya voy a terminar, hermano. Mire pues, la Navidad es la época del año para recordar toda esta profunda realidad y recuperar un vocabulario cristiano genuino que exprese nuestra fe lo mejor posible, en términos humanamente posibles. Esto significa además que las palabras teológicas no son conceptos áridos y abstractos cuando se abordan no solo con respeto, sino con admiración y asombro. Esto hace que nuestra lectura y estudio de nuestra tradición teológica sea emocionante y humilde. Las palabras revelan verdades que transforman la vida y que si se reciben con oración y acción de gracias, enriquecen y expanden nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener la mente de Cristo. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. En conclusión, voy a dejarles algunas expresiones que hemos venido diciendo hasta el cansancio esta mañana. El asunto de la Navidad se volvió un asunto de pleito en la iglesia. Pero, de acuerdo a lo que Pablo le escribe a los Corintios, en el primer pasaje que leímos, si es costumbre de algunas iglesias pelear por esto, si es costumbre de algunos hermanos pelear por esto, e incluso miembros de nuestra congregación, les dejo el consejo bíblico. Nosotros no tenemos esa costumbre, dice Pablo, ni las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo, si son de Cristo, no deberían tener la costumbre de andar peleando por esto. Ahora, si no son de Cristo, entonces peleen todo lo que quieran. Pero las iglesias de Cristo no peleamos ni por ese asunto ni por otros asuntos. ¿Estamos? Número 2. No hay cruz sin pesebre. Para llegar a la cruz, primero Cristo vino al pesebre. El pesebre es un símbolo de la cristiandad que representa la encarnación del Hijo de Dios. Dijo un hermano, entonces voy a poner mi nacimiento, me dijo. Y yo le dije, ponga lo que quiera. Si eso lo hace sentirse bien, ponga lo que quiera. Yo le presto un cochito si quiere. Hay gente que le busca el pelo a la sopa. Y como siempre he dicho, y si no hay pelo, se lo quita y lo pone. No tenemos esa costumbre. No estamos hablando de andar haciendo esto o el otro. Hay cosas que son mucho más profundas que todo esto. La encarnación del Hijo de Dios tiene relevancia para nosotros, e insisto, más allá de una fecha. Es el acontecimiento, el acto que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La fecha no es lo relevante. Pero yo no encuentro, dije, a cristianos celebrando la natividad del Señor, o por lo menos dándole gracias a Dios en septiembre, en octubre o en marzo, dice una teoría por ahí. Hermano, es que fue una imposición de la Iglesia Católica. Pero ¿conoce usted por qué? La Iglesia
recoge la fecha de la adoración al sol. El mundo pagano está adorando al sol y la iglesia quiere votar la adoración al sol y elige la fecha para adorar a Cristo. La iglesia elige entonces adorar a Cristo y no adorar al sol. La gente se va solo porque la iglesia católica lo puso, pero no la causa que la motivó. Lo mismo que está haciendo Italia hoy, poner el pesebre, ¿ya?, como un símbolo de la cristiandad para decirle al mundo musulmán: aquí nosotros somos cristianos, no somos islámicos. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia tiene símbolos que la representan. El problema es que la misma iglesia ha quitado esos símbolos y ahora ya no hay casi símbolos que nos representen. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué pasaría si un día de estos ponemos la cruz allá como en las iglesias evangélicas? Algunos dirían: nos volvimos católicos, hermano. Y yo le digo: es que usted nunca ha dejado de serlo. Desde que me dicen nos volvimos es porque en su corazón todavía está la semillita. A mí no me hace católico un símbolo, ni menos evangélico. Es mi relación con Dios. ¿Qué podemos aprender del acontecimiento? Que detrás del acontecimiento hay principios bíblicos que sustentan y subyacen al acontecimiento. Adoración. Esta es una época para adorar al Señor. Claro, alguien me diría: hermano, pero lo puedo hacer toda la vida. Sí, pero hay cristianos que ni el 24, ni el 25, ni el 31, ni en otra fecha adoran al Señor. ¿Qué es lo que hacen? Criticar todo el año. Criticar todo el año. Los grinches, no de la Navidad, de la iglesia. Critican al hermano, critican a la hermana, critican al pastor, critican la Navidad, critican la Semana Santa, pero no critican el bono 14, no critican el aguinaldo, no critican las vacaciones. Eso sí no lo critican. Hipocresía elevada a la tercera potencia. Adoración. El acontecimiento es adoración. Es reconocimiento de que Jesús, Dios, el Emanuel prometido, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia: y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Reconocimiento de que Él es el Mesías, de que Él es Dios, que nació, que vivió, que murió, resucitó y pronto regresará por nosotros. Pero no hay regreso de Cristo, que quede claro. Cristo no puede regresar si no nació. Hay que alabarle. Amén. Y solo hoy, no, siempre. Siempre. Pero esta es una fecha para aprovecharla. Démosle gracias a Dios. Reúnase con su familia. Dígale a su familia: Cristo nació. No solo coma tamales, no solo beba ponche, no solamente disfrute sus bebidas embriagantes, no, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la embriagante, la energética y todas las que terminan en cola? Lo mismo. Es la diferencia, hermano, de que el mundo lo celebra diferente. O sea, la iglesia es una, ahí tiene su doctrina. Pero en el mundo, pues, lástima que no entiendan eso. Sí. Muchos que critican no son cristianos. Claro, pero el hecho que el mundo celebre a su modo no significa que yo voy a dejar de celebrarlo a mi modo. ¿Cómo celebro yo? Como los magos, adorando al Señor, reconociendo al Señor. ¿Cómo celebro yo? Como los pastores. Los pastores dicen que dieron gloria al Señor, le alabaron y se fueron glorificando. Eso es lo que debemos hacer. El problema
problema que se da también es que si la iglesia se pone a pelear o a contradecirles, ¿cómo les vamos a enseñar el significado por lo que nosotros realmente celebramos estas fechas? Entonces nos ponemos a pelear con ellos, así no les estamos enseñando. Es que esa es la forma en que la iglesia ha hecho evangelismo todo el tiempo, peleando con la gente. Con la gente no se pelea, a la gente se le enseña la verdad del cristianismo, la verdad de la celebración. Claro, la gente se emborracha, la gente se mata, la gente hace de todo, porque los cristianos, lejos de estarles enseñando el verdadero significado, nos ponemos a pelear con ellos. ¿Qué es lo que hace un Grinch de la Navidad en estos tiempos y llega a visitar a su familia que están reventando cohetes? ¿Qué es lo que hace el Grinch? Esto es del diablo, eso es pagano, pero no le dice lo que es bíblico. ¿Comprende? ¿Y por qué repite que es pagano? Porque como periquito lo ha venido repitiendo todo el tiempo, pero no sabe el verdadero significado. Si la gente celebra así, es porque no les hemos dicho el verdadero significado. Y por supuesto, como tú dices, nos ponemos a pelear con ellos por cosas que hemos venido oyendo y repitiendo como periquitos nada más. Pero ¿cuántas veces sabíamos que esto está en la Biblia? Y lo sabemos, pero lo pasamos de largo. Porque nos gusta muchas veces, y digo nos, porque quiero incluirme dentro del mundo cristiano, del pueblo cristiano, aunque yo parto del texto, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias del Señor. Los que no son de Dios que peleen, pero los que son de Dios no tenemos la costumbre de andar peleando con la gente. Pero así evangelizamos. Miren los que se suben a evangelizar a los buses, a pegarle una gran maltratada a los católicos. Eso no es evangelizar, eso es no tener conciencia, eso es ser ignorante. Pero hemos maquillado el verdadero evangelio con decirle, pero eso es decirle las verdades a la gente, pero cuando se las dicen a usted, ahí se le sale el diablo que lleva adentro. Sí, cuando ya los católicos nos dicen evangélicos hipócritas, que no sé qué, ahí sí, el diablito sale, ¿no? Que no es necesariamente el Grinch, pero es lo mismo. Así no se evangeliza. La evangelización son buenas nuevas de salvación. Usted llega con su familia y ve que la fiesta va por otro rumbo, no entre en conflicto y se le preguntan, explique lo que le hemos explicado esta mañana. Dígale, Navidad no es fecha, mi hermano, mi amigo. Navidad es un acontecimiento. Navidad es el hecho de que Cristo nació, de que Cristo se encarnó. Y como dice la Biblia, ahora sí, como dice la Biblia, aquel verbo fue hecho carne. Y como dice la Biblia, el nacimiento de Cristo fue profetizado. Y como dice la Biblia, los magos vinieron y adoraron y reconocieron. Y como dice la Biblia, los pastores alabaron al Señor. Y como dice la Biblia, las huestes espirituales glorificaron al Señor. Y como dice la Biblia, el ángel dio buenas nuevas de gran gozo. Pero ¿cuántas veces decimos, dice la Biblia? No, la iglesia católica, que la iglesia católica. Y miren, hermanos, todos estos hermanos, la mayoría de los que pelean por esto, y que la iglesia católica con el montón de cortinas en sus templos, eso es católico. Ustedes no son templos evangélicos, son católicos. Las cortinas no son cristianas, son paganas. Sí, que la Navidad, que no sé qué, un montón de flores en el altar. Eso no es cristiano, eso es pagano. Hipocresía elevada a la tercera potencia. Hermanos, este es un momento para ser agradecidos con Dios. Este es un momento para darle gracias a Dios por Jesucristo. Si el mundo lo quiere celebrar de otra manera, que le dé. Si otros hermanos no lo quieren celebrar, que no lo hagan.
Yo quiero esta mañana darle gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo. Y porque Cristo, aquel verbo, el Logos, que dice Juan 1:1, se hizo carne, y que Juan dice que habitó entre nosotros. Darle gracias a Dios porque haya sido el 25 de diciembre, el 15 de septiembre o el 10 de agosto. El 10 de agosto no, porque ese día nací yo no soy el Mesías. Él nació. Y la Biblia dice cómo, envuelto en pañales. O sea, si era de verdad, de una virgen, si era de verdad, el acontecimiento es verdad. Y todos los eventos apuntan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿No cree usted que es un buen momento para honrarle, para darle gracias, para adorarlo, para abrir nuestro corazón y traerle nuestro mejor regalo? Tal vez usted no traiga oro, incienso ni mirra, porque el oro ni en el anillo lo veo yo, solo en el de casorio nada más. Pero para el de graduación no llegué a oro, solamente llegué a plata, con la esperanza de que un día caminaré en calles de oro. Amén. Como aquellos cristianitos, ¿verdad, hermanos Grinches también? Que dicen que no cargue nada de oro usted, porque el oro es del diablo. Y la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro. ¿Y qué van a ir a hacer al cielo entonces? Cuando lleguen allá le van a decir al Señor: Señor, y estas calles son de oro, hija mía. Eso es del diablo. Si yo fuera el Señor, le diría: pues al diablo. Aquí no se usa porque si no le quitan los dedos. Muy caro. Podemos adorarle, podemos glorificarle y podemos decirle a la gente sin Cristo que el nacimiento de Cristo son buenas nuevas y que son nuevas de gran gozo. Claro, no debemos caer en el engaño del consumismo. El consumismo es otra cosa. Santa Claus es otra cosa. Ese sí no estaba ni en el pesebre. Gracias, hermano. Siempre el diablo, ¿verdad? No debemos caer en el consumismo. No debemos caer en el negocio. Y en todas las cosas que fuera de lo que ya dijimos, el mundo nos ha presentado. El mundo cambió la celebración porque la iglesia se comenzó a oponer. Vea qué interesante. La iglesia se opone, entonces el mundo cambia la celebración y la convierte en negocio. Para el mundo ya no es una época de buenas nuevas, ya no es una época de glorificar, de adorar, ni de nada. Ahora es una época de ventas, de negocio. No caiga usted en eso. De tal manera que el mundo le dice ahora a usted que más allá de lo que significa la Navidad, si usted no estrena, usted no se siente bien. No se deje llevar por eso. Navidad no es estreno. Navidad no son tamales. Navidad no es bebida. Navidad no es este tipo de cosas. Navidad no es estreno. Es más, Navidad no es visita de familias. ¿No? ¿Y eso por qué nos visitan? Porque nos dan feriado. El feriado pagano nos lo dan y ahí vamos. Entonces, Navidad no es para reunirse con la familia, ¿no? Navidad es para adorar, Navidad es para glorificar, Navidad es para abrir nuestro corazón y darle regalos al Señor. Navidad es para glorificar el nombre del Señor. Pero vean qué interesante, nos dan vacaciones y nos reunimos con la familia. Pues aproveche esa reunión con la familia y no se olvide del verdadero significado de la Navidad. Pero si usted cree que la Navidad es pagana, sus vacaciones también. Su aguinaldo también.
Rechaza una cosa, rechace la otra. Pero como yo no rechazo una, recibo la otra. Que la fecha no es el 25, pero así como aprovecho la fecha para reunirme con mi familia, que eso no es Navidad, pues aprovecho la fiesta para glorificar el nombre del Señor. Pero el 26 también, el 27 también, el 31 también, y todos los días del año. Hay gente que dice, yo no celebro la Navidad, yo celebro todos los días en mi corazón, pero en la realidad no lo está haciendo. No discutamos, no peleemos, respetemos. Si alguien no quiere hacerlo, yo quisiera respetar su criterio y no quiero imponerle el mío, pero tampoco me venga a imponer el suyo. Sí voy a respetar su criterio, espero que respete el mío. El problema de la gente que quiere, que no celebra, que se opone a la Navidad, es que a puro tubo. Decimos aquí en Guatemala, para los que nos ven allá en los United States, yo no sé cómo se dice en inglés a puro tubo. Tal vez se diga a pure tube. I don't know. No dice, I don't know. No sé cómo se dice en le francés a puro tubo, le pure tube, no sé. No sé cómo se dice en italiano, mis amados hermanos. No sé si se dice a la pure la tube. No sé. El problema es que quienes van en otra dirección quieren imponernos por fuerza su criterio, imponernos por fuerza su ley, y en buen chapín y a puro tubo quieren que creamos como ellos creen. No funciona de esa manera. Ya lo dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si alguien no está de acuerdo, yo respeto su criterio. Si alguien quiere litigio, está bien, pelee, menos conmigo. Si alguien quiere quedarse en su casa, está bien, vamos a respetar su criterio. Pero no me vengan a imponer el de ustedes. No me vengan a imponer y hacer de que a puro tubo yo crea lo que no es así. Nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias del Señor. Si de aquí en adelante alguno de vosotros insiste, está bien, pero que esto no nos traiga a pleito a nosotros. Quisiera pedirle entonces a aquel que no celebra la Navidad y que considera que es pagano, quedarse en su casita el 24 o 25 de diciembre sin tamales, porque son paganos, sin aguinaldo, porque son paganos, sin visita de familia, porque son paganas. Es más, de repente usted tendrá familiares que no son cristianos, a eso menos, esos échelos, porque son paganos. Quédese en su casita, tranquilo. Puede ser. Si usted celebra, no se vaya al extremo del consumismo. No se vaya al extremo de la parranda. Eso no es los principios que la Biblia nos enseña. Los principios son adoración. Los principios son reconocimiento de que Él es Dios. Los principios son alabanzas al Señor. Los principios son glorificar el nombre del Señor. Y se lo dejo ahí. En lo que usted hace o deja de hacer, glorifica usted al Señor. La Biblia nos dice que en todo lo que nosotros hagamos le demos la gloria al Señor. ¿Lo glorifica? ¿No lo glorifica? ¿Edifica? No edifica. Si no edifica, no lo hago. Si no lo edifica, no lo hago. Si no adoro, no lo hago. Pero el principio más grande de todo se llama respeto. Yo le voy a respetar a usted. Si cuando llegue a su casa usted no tiene su árbol, yo le voy a respetar. Pero si usted llega a la casa y ve un árbol, respéteme. ¿Estamos? No se vaya a poner ahí, ay no, y el hermano pastor tiene su arbolito. 3 tengo detrás de mi casa, grandotes. Porque eso es lo que hace la gente, ¿no?
Yo llego a su casa y usted no tiene tamales, yo le voy a respetar. Pero si llega usted a la mía, le recomiendo que lleve porque no tengo. Le recomiendo que lleve porque no va a hacer tamales mi esposa, entonces llévese unos cuantos por ahí. Es más, aunque no llegue a mi casa, los puede mandar. No, yo puedo ir a su casa. Hermanos, ni esta celebración, ni la otra, ni aquella debe de ser motivo de discusión. Encontrémosle el verdadero significado. Y ese verdadero significado es el que nos debe de mover. ¿Está de acuerdo conmigo? Levante la mano, ¿quién está de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Qué tal si de acuerdo nos ponemos de pie? Como no nos vamos a ver de aquí hasta el 31, porque les vamos a dar vacaciones paganas. Gracias. Regresamos de aquí hasta el 31. No queremos irnos a los extremos, ni caer en las cosas en las que el mundo cae. No se trata de eso. Se trata de que aprovechemos el tiempo. Y estoy insistiendo mucho en esto. Y que en este tiempo, como en cualquier otro tiempo, adoremos y glorifiquemos al Señor. Reconozcámosle, démosle nuestro regalo, démosle nuestro tributo. Y como regresamos hasta el día 31 de diciembre, yo esperaría que este tiempo usted lo aproveche y le saque el mejor, ahí sí que valga la redundancia, el mejor provecho. Si va a ir a visitar familia, ya fuera de que pagano y todo ese tipo de cosas, si va a ir a visitar familia, le recomiendo tenga cuidado. Hay mucho loco en la calle. Usted puede ir tranquilo, pero se va a encontrar con un loco por ahí. Y no quisiéramos tener algo que lamentar. Guarde y extreme sus precauciones. No aborde buses que vayan sobrecargados, hermano. Uno con el ansia de irse. Mire, yo recuerdo que para una fecha como esta, no teníamos carro con mi esposa y nos íbamos en una humilde, que de humilde no tenía nada la camioneta, pero así se llama. Me acuerdo que con tal de irnos, mi esposa se subió por la puerta de adelante, pero yo ya no me pude subir. Y allá ella, yo por acá, solo teníamos a nuestra Kimberly que estaba pequeñita y la metí por una ventana. Y allá me la recibieron y se la fueron pasando a mi esposa. Y para irme yo, por la puerta de atrás en la parrilla, hermano. A esperar, allá yo en la parrilla, a esperar que se bajara uno para entrar yo. Y le digo a mi esposa, con tal de querer irnos a visitar a nuestra familia, solo para que ahora no me quieran. Le digo a mi esposa, errores que uno no debe de cometer. A usted que tiene su vehículo le recomiendo, no corra, hermano. Yo sé que algunos tienen sus buenos vehículos. Hermano, el carro responde, el diablo también. El diablo también responde. Usted que tiene su vehículo, es bueno, váyase tranquilo. Nadie lo va corriendo. Yo quiero verlo el 31 aquí. No quiero verlo en el cielo. O sea, sí, pero todavía no. Sí quiero verlo en el cielo, claro, pero todavía no. No tiene para sus tamalitos, para sus uvas y todo, que eso no le quita el sueño. Yo le aseguro que la provisión de Dios vendrá sobre su vida y sobre su mesa en estos días. Y en la casa de los miembros de nuestra iglesia no faltará la provisión. Eso le decía anoche hermano Boris. Le decía, su casa es casa de bendición, no por el hecho de que sea grande, sino por el hecho de que hermano Boris ha aprendido
a sembrar en el reino de los cielos. Y usted que ha aprendido a hacerlo, recuerde que la Biblia dice: honra a Jehová con sus frutos, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tenga un momentito ahí, aproveche para honrar a Dios y bendecirle con todo su corazón. Ya sea la menor, la mayor o la que caiga. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, truenos
reconocimiento, palabras de gratitud. Señor Jesús, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie. Bendito Jesús, no hay nadie. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso, no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso Jesús. Adoramos tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios. Te glorificamos. Y siempre anunciamos las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que naciste, te hiciste carne, ejerciste tu ministerio. Pasaste por tu pasión, muerte, sacrificio. Resucitaste de entre los muertos y pronto regresarás por nosotros. Hoy habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eres Jesús, porque salvas al pueblo. Eres el Mesías. Eres el Cristo. Eres el ungido. Y así te reconocemos, Señor. No hay nadie. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dele su mejor aplauso al Señor esta mañana. Amén. Al que adoraron los magos, al que adoraron los pastores, al que adoraron las huestes celestiales, al Emmanuel prometido, a Jesús de Nazaret, al Mesías, al Cristo, a nuestro Salvador. A Él sea toda gloria y toda honra por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bendiciones, mis amados hermanos.